Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy volvemos a ser los tres. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Gaby, Buenas ¿cómo tardes. estás? ¿Cómo es, Juanpa? Ale, ¿cómo estás? Uy, de tanto tiempo. Sí, realmente. Sí, Sí, después de casi 2 programas, creo, ¿no? Bueno, estoy súper contenta de volver a estar aquí con ustedes, ¿no? Y también invitarlos a nuestros seguidores a que nos dejen sus comentarios, a que participen, ¿no? A que nos den like y también se suscriban a nuestra página, a nuestra red de Telegram, ¿no? Vamos a dejar los links luego del conversatorio. Hoy hemos decidido hacer un conversatorio alusivo al Día Internacional de la Mujer Boliviana, que fue ayer, ¿no? El tema que vamos a hablar hoy es la mujer del pasado en la historia de Bolivia. En esta oportunidad va a ser Juan Pablo el que va a guiar, ¿no? Un poco el debate, así que te cedo la palabra, Juanpi. Gracias Gaby, gracias Ale. Bien, como lo mencionaste, en función de la reciente fecha, que solamente en Bolivia, es más que todo un homenaje, ¿no? Partido de homenaje hacia la mujer boliviana y también influenciado por la vida y obra de Adela Zamudio, ¿no? Entonces, quería empezar compartiendo un poquito cómo, por lo menos quiero mostrar una nota de prensa incluso de un país vecino, ¿no? Que es del Perú. Entonces, si me permiten un momento, voy a compartir la pantalla. Esto, acá. Bien, ¿la pueden observar? Sí, ahora ya se ve. No, aquí esta nota es del Comercio, un medio de prensa masivo del Perú. Dice, ¿no? ¿Por qué se celebra el 11 de octubre el Día de la Mujer en Bolivia? No, dice en su titular, la lucha contra la violencia, la igualdad en temas laborales y económicos, el acceso al empleo, así como la repartición de los deberes de la casa son algunos desafíos que marcan el Día de la Mujer Boliviana, que se recuerda el 11 de octubre. Vamos viendo un poco la redacción. Entonces acá también aclara, ¿no? Informa un poco, aclara, que se conmemora cada 11 de octubre para recordar lo fundamental que es su presencia en el hogar y vida de cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Aclara, esta fecha fue establecida en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio, y aquí la etiquetan como pionera del feminismo en el país altiplánico, que además, claro, que fue escritora, maestra y luchadora social por las mujeres bolivianas. Esto es un poco muy general, obviamente no está muy desarrollado. ¿Cómo es que se fundó la fecha, ¿no? La fecha de homenaje del Día de la Mujer de Bolivia. Entonces fue también justamente por una presidenta, la primera presidenta mujer, ejerciendo el cargo de presidente, de Bolivia, Lidia Gayler, ¿no? En su corto mandato en el año 1980, ¿no? Aquí solamente me gustaría aclarar, tal vez personalmente, ¿no? Esto lo hizo mediante un decreto supremo, ¿no? Tal vez al final un poco voy a comentar sobre esto, no sé, o tal vez ahora pienso por qué lo hizo por decreto supremo y no por qué, si se establece una fecha de homenaje a las mujeres, podría haberse realizado mediante ley con la participación y representación de todos los asambleístas, ¿no? Que representan a toda la población. Bueno, ahí dejo un paréntesis aparte para a ver si los que quieran puedan opinar después. Luego acá te habla un poquito de Adela Zamudio, que luego vamos a hablar un poco de ella también. Habla de que nació en Cochabamba el 11 de octubre de 1928. Tiene reconocimiento en su labor en pro de igualdad de género. También aquí destacan que ella dirigió la primera escuela laica en Bolivia y fundó también la primera escuela de pintura para mujeres. Y bueno, ese es un tema creo que es un liceo de señoritas ahora, ¿no? Actual y sigue vigente hasta la fecha. En Cochabamba también, ¿no? Y claro, también destacan su trabajo también como escritora, ¿no?
Aquí, en esta nota del comercio, dice, ¿no? En un apartado aparte, dice, bolivianas piden que cese el machismo, ¿no? Acá dice, recordemos que el año pasado Bolivia conmemoró el Día de la Mujer Boliviana con llamados a que cesen la violencia y el machismo en ámbitos como el político, a una semana de la celebración de los comicios. Destaca que la presidente Áñez también dio un mensaje similar para reflexionar sobre todos estos aspectos, ¿no? Y sobre cómo impulsar la igualdad de la mujer. Y bueno, acá, aparte de la nota que solamente debería, pienso yo, ser dedicado al homenaje en sí, ¿no? A la fecha del homenaje. Bueno, acá este medio de prensa ya en otro apartado que hacia el final añade, ¿no? Mujeres en el ámbito económico, dice, ¿no? Dice, señala, la brecha salarial entre mujeres y hombres en Bolivia alcanza el 26,5%. Estos son datos que reflejan las desigualdades sistémicas que perduran en las sociedades patriarcales y que muestran la falta de valoración del trabajo en el sector de servicios sobre representado por las mujeres, así como la falta de atención y valoración del trabajo no remunerado de las tareas del hogar que continúa recayendo sobre las espaldas de las mujeres. Curioso este párrafo, y a ver, para que consideremos en opinión seguidamente. Y acá también otro apartado, también un mal que no cesa, lo subtitulan, ¿no? Según información de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, en 2008 y 2019 se registraron en el país 130 y 117 feminicidios, respectivamente, mientras que en el 2020 la cifra superó las 80 muertes, y además este año fueron reportados alrededor de 18.464 casos relacionados a violencia contra la mujer. Entonces, en general, sí se hace una introducción en esta nota de prensa, muy sencilla, un poco aclarando el por qué se festeja o se homenajea el 11 de octubre como Día de la Mujer Boliviana. Y lo curioso, sí, un poco también a mí me llama la atención, es estos apartados, ¿no? Que hablan sobre, datos, ¿no? Que presentan y que recalcan una brecha, ¿no? Salarial, una desigualdad, y también un poco aquí el tema de violencia, ¿no? A la que etiquetan y subrayan o en negrillas ponen como feminicidio, ¿no? Voy a cerrar esta pestaña. Dejar de compartir. Bien. Entonces, miren, entonces, según la fecha del homenaje, se recalca un poco, ¿no? Hacia el lado también del tema de los derechos vigentes de la mujer en Bolivia. Eso también me gustaría mostrarles. Según una fuente acá tengo de la Defensoría del Pueblo, de la gestión de Rolando Villena, y para empezar a desarrollar el tema también y retroceder un poco en el pasado. Ay, Lale, creo que se desconectó. Esperamos que vuelva. No se conecta el Ale. Bien, si pueden ver en la pantalla compartida, tenemos en esta fuente, esta publicación, como les decía, de la Defensoría del Pueblo, ¿no? En la gestión de Rolando Villena. Y aquí se aclara, hoy son derechos civiles y políticos vigentes, ¿no? Aquí los voy a leer, ¿no? Derechos civiles y políticos. A la vida, solo de las mujeres, ¿no? Estoy hablando de derechos humanos de las mujeres y respaldados por la nueva constitución política o la constitución política reciente, ¿no? Constitución política del Estado que se promulgó en 2006. Entonces dice, derechos civiles y políticos a la vida, integridad física y moral, a la igualdad ante la ley, a la libertad personal,
de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de movimiento y libertad de tránsito, la justicia, la nacionalidad, a ser respetadas y respetados, a la libertad de reunión, a elegir y ser elegido o elegida o elegido, ¿no? Aquí recalcan, ¿no? Elegida o elegido, ¿no? Es a ser elegido solamente, pienso. A participar en asuntos públicos, al respeto individual y a la propiedad, derechos económicos y sociales y culturales, al trabajo en condiciones dignas y remuneración justa, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a tener un igual salario por igual trabajo, a la cultura, al descanso y al tiempo libre, a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, a la protección de la familia. Y acá también enlistan un poco más también relacionados a, bueno, han separado un poco el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Pero, a ver, los voy a enunciar igual. A la protección del medio ambiente, al desarrollo humano y sostenible, a la igualdad en el plano internacional, al progreso científico, sus aplicaciones, a la paz y a vivir sin violencia, a la autoestima y la libre determinación, desarrollo integral del ser humano, derecho de los pueblos a ejercer soberanía plena sobre sus recursos naturales. Bueno, en sí, como ven, enlistado, a ver, 1, 2, 3, 4, o sea, más de 10, ¿no? Derechos que ya están consagrados hoy en día en la constitución política del Estado, y aquí específicamente se refieren también a mujeres, ¿no? Aquí lo recalcan, derechos humanos de las mujeres, o sea que hoy las mujeres en nuestro país están respaldadas por la ley y tienen derecho a todos estos que hemos enunciado, que son bastantes. Ahora, cada uno específicamente, tal vez sí, en diferentes circunstancias y contextos, o específicamente en situaciones particulares que se cumplan a la cabalidad, es otro tema, ¿no?, para discutir, pero por lo menos yo quería hacer énfasis ahora para empezar esta conversación de que hoy en día tenemos estos derechos humanos, y por lo menos también desde mi experiencia personal, creo que son bastantes, y si bien no se cumplirán a cabalidad en el complejo de la sociedad, pero me parece justo que por lo menos, aquí lo etiquetan solamente, resaltan, ¿no?, para mujeres, pero por lo menos sí se considere varios de estos derechos, no solo para mujeres, sino para las personas en general, ¿no? A ver, ahora volvemos. Bien. Entonces, con eso, con lo que les he mostrado, ahora voy a empezar a comentar un poco de una fuente de cómo eran los derechos civiles y políticos, por lo menos en la época en la que vivió Adela Zamudio, digamos. Estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? De los que he enunciado, ¿no? Primero, un derecho, por lo menos para ser considerado ciudadano boliviano, solamente era posible si eras varón, ¿no? Ahí ya estás excluyendo a mujeres de entrada. Ser varón, luego, segundo, saber leer y escribir, y además tener una cuenta bancaria de más de 150 pesos, ¿no? Ahí quiero recalcar un poco que también, aunque estaba eso en la ley en esa época, aún así, ese monto para esa época era un monto demasiado grande. Incluso aquí excluyes, ¿no? Vas excluyendo. Primero, ser varón, ya. Todo el grupo de varones tenía el derecho a ser ciudadano boliviano. Saber leer y escribir, aquí ya vas reduciendo, ¿no? Separando grupos. No todos sabían leer y escribir, ¿no? Tener una cuenta bancaria de más de 150 pesos, igual reducías un grupo de varones, no solamente varones que eran ciudadanos por ser varón, pero aún así ya igual perdían la ciudadanía si no sabían leer y escribir, y si no tenían una cuenta bancaria de más de 150 pesos. O sea, prácticamente los ciudadanos eran un porcentaje mínimo, ¿no?, de la población en aquellas épocas, ¿no? Y entre ellos, o sea,
los derechos que le acompañaban por ser ciudadano, obviamente era derecho al trabajo, derecho a la educación, sufragio, participación política, ¿no? Entonces, imagínense, ahí ya, bueno, hablamos de que los varones ya igual tenían, grupos de varones tenían igual exclusión de derechos o de ciudadano, ¿no? En el caso de las mujeres, obviamente no tenían ninguno, o sea, no, igual, todo el conjunto de mujeres, la mayoría, no tenían ninguno. Ahora, aquí hay una pequeña excepción, obviamente igual no tenían, en la situación social de las mujeres, o sea, las mujeres aquí solo una pequeña exclusión, las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria, pero esto solamente era considerado exclusivo para mujeres blancas, que se llamaban, tal vez, bueno, ya en el Estado de la República, la continuación, digamos, de las familias criollas, ¿no? Que eran la colonia, ¿no? O sea, que eran hijos de españoles, ¿no? Hijos de españoles que nacieron acá en territorio nacional. Después, para el resto, porque también después de la colonia, esa segregación de castas y todo eso, ¿no? De españoles, criollos, mestizos y indígenas, de cierta manera también se prorrogó durante el funcionamiento de la República, ¿no? Entonces aquí solamente era para esas mujeres únicamente, o sea que podían aprender a leer y escribir si tenían estudios hasta tercero de primaria. Obviamente no había estudios superiores para mujeres, de hecho nula libertad de pensamiento y expresión, especialmente en temas ¿no? De política, ¿no? Economía, qué sé yo, temas sociales, públicos, prácticamente la mujer no podía abrir la boca, ¿no? No sé si me entienden. ¿No? Aparte, mujeres también no podían tener propiedades ni tampoco ser heredadas, ¿no? Y bueno, y por comportamiento de la sociedad era mal visto que una mujer trabaje fuera de casa. Solo podían ser comerciantes o campesinos. Aquí poco he entrado en el tema un poco en comparación, tal vez, ¿no? Por eso he enunciado al principio los derechos hoy vigentes que se marcan en la ley, en la Constitución. Uh-huh. Y también explicando cómo era la situación, por lo menos en el periodo en el que vivió Adela Zamudio, ¿no? Finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? Y ya en república, ¿no? En la situación del Estado como república. Y aquí les pregunto a ustedes, en aquellas épocas, ¿era la sociedad en su conjunto machista? ¿Qué opinan, Gaby y Ale? La verdad que yo no tengo mucho, ahorita no tengo una lectura muy clara de esa época, ¿no? Pero lo que sí, digamos, yo sí puedo constatar es que las mujeres no tenían, pienso que esa primera ola de defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Para mí, en algún punto fue legítima, ¿no? Porque ellas no tenían acceso al voto, ¿no? podían trabajar, como mencionaste, y como no voy a recalcar, remunerado, ¿no? Claro. Exacto, sí. Remunerado, no podían tener, ¿no? Cuentas y demás. Entonces yo pienso que sí, en ese momento, ¿no? Ellas también pelearon por tener esos derechos, por ser iguales ante la ley, ¿no? Podríamos decir. Yo pienso eso, no sé, pero decir machismo me parece, no sé, me parece irse como al otro extremo también, pienso, porque hoy en día, por ejemplo, se pelea por esa igualdad por el derecho ante la ley, y sin embargo las mujeres tenemos acceso a todo, ¿no? O sea, podemos votar, podemos entrar a la universidad, podemos trabajar, sí, hay gerentes de instituciones financieras, hay inclusive maestras albañiles, ¿no? O sea, contratistas, o sea, un ejemplo, yo, ¿no? En el año 2011 estudié ingeniería y como yo éramos 40 chicas,
¿no? Entonces, pienso que esos derechos por los que pelearon esas mujeres eran legítimos, pero ahora no. Ale no está. Bueno, no sé si mi opinión, un poquito tratando igual de ver si en esa época había machismo o no. Tal vez mi respuesta sería no machismo, ¿no? Yo quiero un poco introducir mi percepción de machismo, creo, o cómo yo lo entendería, digamos. Es de que para mí machismo tiene que ver en inicio con un tema de abuso de poder o abuso de confianza. Ahora bien, en aquellas épocas, estamos hablando de los 1800, 1870, 80, 90, la sociedad está estructurada así. Obviamente hay un poder que influye, ¿no?, en las normas y comportamientos de la sociedad. En aquellas épocas, era prácticamente dirigida por unos pocos, justamente esos pocos que tenían los privilegios de tener derechos, ¿no? Ciudadanía, derecho a estudiar y trabajar, incluso y si tenían dinero, o pues si eran descendientes directos de la raza española, ¿no? Entonces, para mí, solamente pienso que no es machismo, porque es abuso de poder, igual en aquellas épocas, abuso de confianza, entre los varones que también acataban de alguna forma ese comportamiento social o esas normas o esa estructura social o costumbres. Pienso que no todos también en su función de varón, no todos, no voy a poner, tal vez habrá claras excepciones de que algunos en ciertos hogares abusaban o se aprovechaban, ¿no?, de estas normas impuestas en esa época, pero pienso que los demás solamente eran cómplices silenciosos, ¿no?, de un poder que decía así se hacen las cosas, ustedes, estas ciertas personas clasificadas tienen derechos y las demás no. Entonces, y las mujeres obviamente tampoco pienso que hayan sufrido como tal, digamos, ¿no?, así señalar así como machismo, solamente se han acomodado un poco a las normas impuestas en ese momento, digamos, de la sociedad. No sé qué opinas, Ale. Está tu micrófono desactivado. Ahora sí. Super. Bueno, lo que les decía, la clasificación que hay actualmente sobre lo que es machismo y antes ha variado en gran manera, ¿no? Ha variado en gran manera porque tenemos justamente etapas que el concepto o el manejo del feminismo como tal ha ido trastocándose, ¿no? Por ejemplo, el feminismo de primera ola, que estamos hablando de un feminismo ilustrado, de un feminismo liberal, un feminismo sufragista, buscaba justamente el hecho de tener la igualdad de decisión también dentro de un Estado, ¿no? En ese sentido. Pero es esa idea actual de la tercera ola del feminismo netamente cultural, de incluso cuestionar la función femenina en el hogar, es un gravísimo error, porque ignora por completo lo biológico. Es decir, una mujer, y hacerle creer que por cuidar a sus propios hijos está con una actitud propia del patriarcado, es un absurdo total. Entonces no tiene que ver mucho con el hecho del abuso de poder o de confianza o de lo que sea por parte del hombre. Tiene que ver con una visión, ¿no?, en muchos casos victimista, de aquellas que se dicen feministas y que se aferran a una posición feminista de primera ola de los años 60, que sí buscaba, obviamente, obtener derechos que ellas no tenían, ¿no? Pero actualmente, meterse en el ámbito cultural para deconstruir absolutamente todo, incluso la naturaleza femenina en cuanto a la maternidad, entre otros aspectos, sin mencionar, obviamente, que actualmente también buscan tener conquistas de orden económico y también de orden jurídico o legal.
¿no? Que no tienen sustento en ningún lado. Por ejemplo, el hecho de que a una mujer se le acepte en un puesto de trabajo por el simplemente hecho de ser mujer no es correcto. La libertad de poder ser elegido o elegida para un puesto o un cargo por su competencia, es decir, por su capacidad, pues se ha dejado de lado. Ahora hay que aceptar a quien sea por el solo hecho de ser mujer. Entonces, la pregunta es, ¿no será que el feminismo en realidad actualmente es un machismo camuflado, pero machismo en el sentido de el abuso de algunos que manejan el poder? Porque no es un machismo, no sé si me están escuchando, chicos. Sí, te escuchamos. Sí. Ahora... No, lo acabas de bloquear tu micrófono. Sí. Ahora... ¿Me escuchan, Juan Pablo? Ahora sí. Sí. Te referías justamente a que perdón. no es el feminismo actual, está es un machismo disfrazado de feminismo. No se preocupen de eso, vuelvo a conectarme apenas puedo. Entonces, pienso que el feminismo actual es una especie de machismo camuflado, pero no un machismo. Exacto, es un machismo disfrazado de feminismo. Uh-huh. Ay, no, se fue. Justamente, Ale, un poco ahí, igual quería intervenir después, hablando del tiempo pasado, ¿no? Por lo menos hablando del tiempo en que vivió Adela Zamudio, ¿no? De todas formas querían introducir eso, ¿no? Aparte de las normas establecidas en la sociedad, había una estructura social, digamos, ¿no? Muy sólida, digamos, donde la base sí creo que en esas épocas era la familia. Independientemente de estos temas de derechos sociales y políticos, había una familia, o sea, no, si bien en las leyes no se las contemplaba a las mujeres o incluso a muchos varones, ¿no? Se excluía también. O sea, era existente que había una sociedad. Sin importar su clasificación económica o de castas en aquellas épocas que se prolongaba, había una sociedad conformada por familias. Y esas familias eran básicamente un varón, una mujer y sus hijos, ¿no? Entonces, estas mujeres, a pesar de no tener derechos, no tener esas igualdades que en esa época solamente pocos hombres tenían, porque tampoco no eran todos, pero aún así ellas desarrollaron, no sé si pienso en un rol, pero que es natural, ¿no? Que no, aquí un poco entra en el tema también biológico, que se comparte o es característico de los mamíferos, que también correspondemos a ese reino, ese grupo del reino animal, ¿no? De los animales. Un comportamiento que es donde la mujer cuida el hogar, ¿no? Cuida que el cuidado, el crecimiento, el desarrollo de los hijos, digamos, ¿no? Entonces, en esas épocas, las mujeres, pese a que no estaban en letra, ¿no? Reconocidas por las leyes y todas las regulaciones del gobierno, estaban ahí, aún así han existido y han desarrollado su función. Es eso, ¿no? O sea, han formado su hogar, han tenido hijos, han estado al cuidado, alimentación, salud, desarrollo de sus hijos, igual en esas épocas, y así generación tras generación, ¿no? Entonces, a pesar de que no había ley, pienso que las mujeres del pasado, ¿no? O sea, no han dejado de lado, no se han victimizado, no, pese a que sí era justo en ese tiempo, digamos, de las reivindicaciones. Seguramente, obviamente, no podían hablar, sino fue hasta que Adela Zamudio fue como se señala, de las pioneras en empezar a introducir las ideas, animarse a hablar en público, a introducir los debates, a pedir un poco de esta equidad, pero aún así las mujeres han cumplido su rol, calladitas, pero igual han cumplido su rol fundamental. Y si no fuera por esas mujeres del pasado que han construido familias y así y han traspasado las generaciones, porque han tenido hijas que han seguido el ejemplo, ese ejemplo natural de formar un hogar, una familia, de tener los cuidados, ¿no? Cuidar que el niño se alimente bien, se desarrolle bien, los que puedan tengan acceso luego, ¿no? en la función
del avance del tiempo, tener acceso a educación, a tener una actividad económica, a tener un buen trabajo remunerado, bueno. Pero aún así, esas mujeres, generación tras generación, han cumplido su rol. No sé qué opinas, Al. Sí, perdón por el corte. Hay un montón de factores que tal vez la sociedad no se da cuenta, pero siempre hubo machismo. Pero hablar de un machismo estructurado, es decir, un machismo que busca manejar por unos cuantos el criterio de la sociedad, es lo que me preocupa, porque ese machismo está camuflado en el feminismo actual, ¿no? Por ejemplo, les doy un detalle bien interesante, ¿no? Recordemos que la mujer siempre tuvo un lugar privilegiado en la sociedad, y eso a la gente no le gusta, actualmente no le gusta aceptarlo. En tiempos de guerra, ¿quiénes iban a la guerra? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. Los trabajos más riesgosos, ¿quiénes los asumían? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres, ¿no? Entonces hay una serie de factores que no se toman en cuenta y que se hace ver solamente una cara de la moneda, tratando de victimizar y tratando de hacer ver al hombre como si fuera un ser inmundo, ¿no? Que se reúne cada fin de semana con sus amigos en un bar y planifican cómo seguir manejando a través del patriarcado toda la sociedad, y eso es absurdo, ¿no? Ahora, otro detalle, reducir el Día de la Mujer a un recuento de logros en materia de derechos humanos también es peligroso. ¿Por qué? Porque dejamos de lado el centro mismo de la mujer en cuanto a su feminidad. Si vamos a rescatar solamente de Adela Zamudio su rebeldía, estamos tirando a la basura justamente el detalle de lo femenino, que es lo que se debiera de celebrar en cuanto al Día de la Mujer. Si vamos a celebrar solamente la rebeldía, estamos celebrando justamente aquello que estos grupos machistas, ¿no? Estos grupos que están manejando, usando mujeres, ¿no? Para promocionar un machismo feminista, si vale el término, ¿no? Pues vamos a seguir perdiendo siempre, vamos a seguir perdiendo siempre, ¿no? Ahora, recordemos que hay que rescatar también la naturaleza de la mujer, como madre, ¿no? Como protectora también, como educadora, lo femenino de ella, son detalles que hay que exaltarlos porque son los detalles naturales de lo que es ser mujer, ¿no? Ahora, detalles interesantes en cuanto al aspecto histórico. Primero, recuerden que no todas las mujeres querían votar, no todas las mujeres querían sufragar. En la época de Adela Zamudio había mujeres, que no estaban de acuerdo con votar. Y eso claro, la historia lo omite. Eso la historia lo omite, ¿no? Lo omite porque había un amplio sector antisufragista, ¿no? Y hay que tenerlo muy bien en cuenta. Y eso a las feministas no les importa. Porque si les importara eso a las feministas, tendrían que incluir también este aspecto que las mismas mujeres resaltaban en esa época, ¿no? Otro detalle, si la sociedad boliviana fuera tan machista, ¿cómo es posible que Adela Zamudio haya existido en esa época? Porque tendría que estar muerta, o por lo menos tendrían que haber sepultado su memoria histórica para que esto no ocurra. Entonces, ¿cómo es posible que hablemos de feminismo o de rebeldía a partir de Adela Zamudio, o de machismo, mejor dicho, en la época, si hasta su rostro de Adela Zamudio se quedó impregnado o se quedó marcado en los billetes? O sea, ¿de qué machismo estamos hablando justamente en ese entonces? Recuerden que los 5 bolivianos de ese entonces, que era un billete, venían con el rostro de Adela Zamudio en esa época, ¿no? Hay que tenerlo bien claro. Y esto hago un paréntesis para las personas que nos ven desde otros países. No, finalmente igual Adela Zamudio. Perdón, Juan Pablo, esto es una recomendación para la gente de otros países. Si ustedes creen que el feminismo en sus países surgió desde el momento en que ustedes vieron unas mujeres vestidas de verde o con pañoletas en sus plazas, en sus calles, les recomiendo revisar un poco de historia, porque les aseguro que muchas mujeres de la época, estoy hablando de los años 60, 70, etcétera, estaban en contra de lo que hoy en día le llaman derechos. ¿Por qué? Porque no les interesaba. Había un gran sector que no les importaba el hecho de la votación.
¿no? En ese sentido. Perdón que me excedo un poquito más, Juan Pablo. Sí, adelante. No, recuerden que hay que tener mucho cuidado de no exaltar la parte de la rebeldía de Adela Zamudio, porque estamos desnaturalizando a la mujer. Yo creo que hay que hacer un freno y revisar el aspecto de todas las características que hacen una mujer, y vamos a ver que el porcentaje altísimo de los valores de una mujer no reside en una cuestión de rebeldía, reside en una cuestión de feminidad, ¿no? De cuidado, maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y apabullan, ¿no? De hecho, cualquier tipo de criterio feminista actual, ¿no? Más adelante yo creo que vamos a hablar un poquito también del feminismo cultural que se está aplicando ahora, porque es peligrosísimo, peligrosísimo. Yo creo que el Día de la Mujer, por lo menos acá en Bolivia, hay que rescatar la delicadeza, la feminidad, la maternidad, ¿no? Todos esos detalles fantásticos que una mujer tiene y que definitivamente hacen que una mujer sea ese ser preciado que tenemos en cada nación, ¿no? No sé qué dices, Juan Pablo. No, Gaby, tal vez, no sé si quieres comentar algo, agregar. No, solamente sobre lo que decía Alejandro, que estoy de acuerdo mucho en ese sentido de que hoy en día se puede ver, que lo mencioné en el anterior conversatorio, la lucha feminista diera la impresión de que sataniza la maternidad, ¿no? Sataniza a las amas de casa, a las que deciden quedarse en su casa, es como que las mujeres no, te das cuenta, tienen que ser ingenieras, sí. tienen que salir, tienen que trabajar, y no, también hay mujeres que porque justamente, ¿no? O sea, biológicamente somos mujeres y somos maternales, nos gusta cuidar, entonces, pero me diera la impresión de que en la lucha feminista es como que inclusive dentro de la lucha que ellas dicen defender, ¿no? De todas las mujeres, ya hacen distinción, ¿no? O sea, decir, poner en un pedestal bajo a las amas de casa para mí es bien contradictorio, ¿no? Porque muchas de las mujeres, por ejemplo mi madre fue ama de casa y se quedó todo el tiempo en casa a cuidar a sus hijos, y eso no la hace menos, ¿no? Muchas lo hicieron por elección, ¿no? Y tampoco está mal. Entonces, bueno, solo para acotar eso, ¿no? Bueno, yo entre todo lo que comentaron, sí, bueno, comparado a las influencias de hoy día, ¿no? Como dicen, la tercera ola de feminismo. Vamos a ir desarrollando en próximos programas, yo creo que ya más a fondo desde la primera ola de feminismo, ¿no? Como hablaban desde los años 60 y que va relacionado con el tema del sufragio universal. Pero más que todo, claro, quería hacer énfasis en que, como tú dices, tanto la mujer, no sé, del pasado, de generaciones pasadas, como la de hoy día, yo quiero rescatar si la mujer ejerce su rol natural, ¿no? Independientemente de que ahora tiene derechos o en el pasado no tenía, ¿no? Porque tú dices, puedes ser ingeniera, puedes ser abogada, pero si aparte, bueno, vas a ocupar un tiempo para igual tener tu remuneración y según tu voluntad, tu libre decisión, digamos, como mujer. Pero si lo natural también sigues manteniendo, puedes mantener ese rol natural, ¿no? Como hablabas, esa feminidad, ¿no? El cuidado, mantener el hogar, cuidar a los hijos, preocuparse por los hijos. Entonces, pienso que en el pasado, independiente que no hemos vivido allá, pero por lo menos entendemos que sí, las referencias históricas nos refieren, ¿no? Como he mencionado, en lo social, político, no tenían derechos, pero las mujeres estaban ahí también, no es que no existían en papel, en la letra, pero esas mujeres, incluso, o sea, estamos hablando de nuestros antepasados, ¿no? De ti, Ale, de ti, de mí, de ti, Gaby, de ti, Ale, de mí, en mi caso también tenemos mujeres en nuestro árbol genealógico de las familias, digamos, ¿no? Estas mujeres del pasado, aún así no estaban en letra, pero han desarrollado su rol femenino, ¿no? Femenino, de mujer, y también como rol fundamental en la sociedad, ¿no? Entonces, quiero aclarar eso de que pienso que el homenaje, más que todo para mí, debería ser en función de que esas mujeres del pasado han mantenido su rol natural de sostener la familia, de asegurar de que haya procreación y que ese rol, por lo menos
en cuanto al femenino se mantenga en lo largo del tiempo, ¿no? Entonces ya de acá en este tiempo actual ya estamos hablando de estas olas feministas que ya tienen que ver un poco más con intereses políticos y otros intereses, ¿no? Que quieren desconfigurar un poco de su, ya, bueno, nos encajan a todos, porque no solo es a mujeres, también es a varones, ¿no? Con el tema ya de la deshumanización, ¿no? Entonces, de eso no sé si están de acuerdo conmigo. Yo quiero recalcar por lo menos sí que el pasado, que gracias a las mujeres del pasado, por lo menos hoy gozamos de muchos beneficios, digamos, ¿no? Sin importar de que no hayan luchado, no hayan figurado en las letras, en las leyes, pero como en su rol natural, femenino, como madres de casa, han cuidado a los hijos, han cuidado el hogar, y eso por lo menos hasta hace poco pienso que sí se ha transmitido de generación en generación. Y hay un detalle interesante para los que no saben, y eso me parece muy interesante lo que mostraste, Juan Pablo. La prensa extranjera habla del Día de la Mujer justamente para seguir usando a Adela Zamudio como si fuera la representante del feminismo, y no lo fue. Adela Zamudio fue, en primera instancia, recuerden, eso tiene que quedarnos bien claro, ¿no? Fue liberal, no feminista. Recuerden que el feminismo actual es de izquierda, ¿no? No es un feminismo libre, de mujeres pensantes que están tratando de manejarse de manera desinteresada por el bien de las mujeres, para nada, ¿no? Era liberal. Y otro detalle también es de que el feminismo actual usa a Adela Zamudio para sus propósitos. La gente no tiene idea de eso. Adela Zamudio era profesora, ¿no? De básico, lo que se llamaba en ese entonces básico. Después pasó a ser directora de un colegio de mujeres. Entonces, creo que se podía resaltar el hecho de la educación, se podía resaltar el hecho, insisto, de la feminidad, ¿no? Pero usarla de Adela Zamudio actualmente para propósitos feministas es un despropósito. Pienso que es el día en el que se abusa de la memoria histórica de una mujer, violando justamente su memoria para usarla para propósitos netamente feministas. Y eso es terrible, ¿no? Ahora, no, feministas, los intereses de los feministas de hoy, claro, ¿no? Claro, porque justamente lo que nos está afectando ahora es el feminismo de tercera ola, el feminismo cultural, ¿no? Otro detalle, y eso también va para la gente que nos ve de otros países. Si ustedes ven una figura histórica de alguna mujer que está siendo mencionada por las feministas, les recomiendo revisar su historia, su línea política, su función, su labor, para que se den cuenta que una gran mayoría de esas figuras históricas que están siendo usadas por el feminismo actualmente son solamente cosificaciones, son instrumentalizaciones de la memoria histórica de esos personajes que nunca pertenecieron al feminismo, ¿no? Que nunca pertenecieron al feminismo. Otro detalle, Adela Zamudio se pronunció en contra del aborto. Celebremos la vida a través del Día de la Mujer, indicando que el aborto era exactamente aquello por lo cual luchaba Adela Zamudio, ¿no? Entonces, obviamente, si le hubiésemos entrevistado a Adela Zamudio, le hubiésemos preguntado si estaba de acuerdo con que se aborte, nos hubiese dicho directamente que no, que ella era pro vida, definitivamente, ¿no? Pero el pretexto feminista es que Adela Zamudio de seguro hubiese luchado en contra del aborto, lo dudo. Una mujer, y no me va a dejar mentir Gabriela. No, y no sé si le pregunto, no sé si solo la mujer de Adela Zamudio o las mujeres también de esa época. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que podían, en qué posición poner? Si es que hipotéticamente en esa época se hubiese introducido estas influencias, estas ideologías y demás. Yo creo que ni locas ellas hubiesen decidido por el aborto. Porque una mujer que ama
a su familia, una mujer que ama, ¿no?, el hecho de la preservación de la familia como tal, nunca celebraría el aborto, ¿no? Nunca celebraría el aborto. Y una representante como Adela Zamudio, ¿no?, de las mujeres ilustradas de ese entonces, definitivamente hubiera estado en contra del aborto. ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros. El aborto no es ningún derecho ni ningún beneficio para las mujeres. ¿Por qué? Porque las pone en riesgo. Alguien me va a decir, el riesgo es mínimo. No importa. El riesgo mínimo es riesgo. Hay N mujeres que hoy en día están muriendo por el uso de misoprostol. Y les recetan el misoprostol como si fuera un caramelo de miel, ¿no? Te lo entregan y te dicen, vete a tu casa, lo tomas y vas a tener un pequeño sangrado y no va a pasar nada. Pero hay mujeres que han muerto. Entonces, pienso que el rescate del Día de la Mujer tiene que estar enfocado en el hecho de, ¿no?, que una mujer como Adela Zamudio, que fue profesora de infantes, dudo que haya deseado que esos infantes mueran antes de nacer. Y lo digo porque tenemos a Gaby, que ha trabajado y trabaja con niños también. Una mujer que trabaja con niños es una mujer sensible, es una mujer que jamás en su vida se le puede pasar por la cabeza abortarlo, y menos si es propio. Así que el Día de la Mujer definitivamente hay que celebrarlo recordando que la mujer es una fuente de enseñanza, la mujer da afecto, amor, feminidad, ¿no?, da cuidado, definitivamente es un pilar de la familia, nadie lo va a negar, pero un elemento que también es importante rescatar es que es hombre y mujer. Los pilares del hogar, ¿no? Eso quería aumentar yo. Claro. Porque se deja al margen al varón también. Exacto. Se sataniza tanto al hombre, sí, que pareciera que la familia no requiere del hombre, ¿no? Y recuerden que todo este tipo de procesos del feminismo cultural actual, lo que quiere hacer es justamente deshacer el criterio de familia. Sí. Y al hacer esto, está luchando contra una cuestión que a mucha gente probablemente no le guste, pero es la verdad. El criterio de familia viene de un criterio netamente cristiano. El ateo más ateo, que ha crecido con mamá y papá, en el sentido cultural es un cristiano. Sí. Por más que no crea en nadie, porque sus principios morales, sus prácticas culturales son netamente cristianas. Y estas prácticas cristianas es justamente en contra de lo que está luchando el feminismo y que busca obviamente desmontar, deshacer, destruir toda base cristiana. Entonces no hay que permitirlo, definitivamente no hay que permitirlo. Entonces el Día de la Mujer, pienso, si nos vamos a acordar de Adela Zamudio, recordemos que ella fue profesora, recordemos que ella fue una mujer que amaba la vida, recordemos que ella fue una mujer femenina, recordemos que ella fue una mujer liberal, no una zurda que se tiene que agarrar del Estado para tratar de ser alguien, como lo hacen las feministas. Las feministas se agarran del gobierno de turno, zurdo, por cierto, ¿para qué? Para acceder a puestos de trabajo que jamás lograría obtener a través justamente de sus propias competencias. Sí, perdón, quiero aportar. Además que yo pienso que a mí como mujer también me daría vergüenza decir, sí, yo tengo un puesto en un lugar, pero porque soy mujer, ¿entiendes? O sea, no puede ser así. Si no, estamos todos locos, ¿no? O sea, tú tienes un puesto porque tienes las capacidades y las habilidades para desempeñarte en ese puesto, ¿no? Entonces no tendría que ser un orgullo, ni tampoco, imagínate si no nos vamos a poner a hacer leyes, está todo fuera de foco, ¿no? Un detalle interesante también, en la época de Adela Zamudio había mujeres que abortaban, sí, claro que sí, ¿no? Vamos a ver el otro enfoque de tu pregunta, Juan Pablo. Había mujeres que abortaban, claro que sí. Pero la diferencia entre las mujeres que abortaban en la época de Adela Zamudio y las mujeres que abortan hoy en día está en que las mujeres de la época de Adela Zamudio sabían que estaban matando a sus hijos. Hoy en día piensan que se están quitando un apéndice,
piensa que se están quitando una muela, piensa que se están quitando un tumor, piensa que se están quitando cualquier cosa menos un ser vivo. Claro, sí, Entonces, sí. Hay un abismo de diferencia en la conceptualización de lo que están haciendo. Las de ahora las feministas son un grupo de mujeres ignorantes, o por lo menos que pretenden, ¿no?, ser ignorantes solamente para desinformar a su público objetivo. Antes sí eran sinceras y sabían la verdad. Estaban literalmente eliminando a sus hijos. Hoy en día piensan que se están quitando, no sé, un cabello, ¿no?, un tumor. Es absurdo. Bueno, referido al pasado, entonces, sí, el tiempo nos está consumiendo. Quería hablar un poco más de Zamudio, pero bueno, eso se puede tocar en otra oportunidad. De todas formas, sí concuerdo de que, a pesar, ¿no? Es para desarrollar, pero por lo menos por lo que yo estuve investigando, las referencias que hay es de que sí, más que todo, más que feminista, creo que era, pienso yo la voy a calificar de esta forma, digamos, humanista, porque no solamente buscaba el bienestar de las mujeres, sino también incluso de los, como ya había mencionado antes, por algo lo introduje, porque también había varones, obviamente indígenas, esclavos negros, bueno, ¿no?, mestizos, que no tenían acceso a todos los derechos igual. Entonces ella sí buscaba la igualdad, pero la igualdad en sí, la igualdad para todos, ¿no? O sea, el estar para todos, sin clasificación ni exclusión alguna, digamos, ¿no? Eso para mí, esa parte de Adela Zamudio voy a reconocer, y bueno, y hoy en día sí merece justo homenaje, por lo menos para mí eso es lo que yo entiendo y así la percibo, entonces también tiene mi reconocimiento, ¿no?, por esa parte. Ahora les quería preguntar, hablando de lo que justamente estabas mencionando, Ale, bien, estas olas de feminismo, introducción de ideas del feminismo, quería compartir un pequeño fragmento de un video que es justamente de un portal que se llama Educa Bolivia, y la voz en off es de María Espinosa. Justamente solo una parte donde se refiere a principios del siglo XX, y es justamente también coincide con la etapa final de la vida de Adela Zamudio. Pero, a ver, si me permiten, lo vamos a escuchar breve, es un minuto, y es una fuente también de información para poder comentarla. No hay audio, Juan Pablo. Disculpale, no se escucha el audio del video. Sí, nada. Bueno,
Sí, van a disculpar entonces, no, pese a que lo he activado, si no se escucha, bueno, lo voy a dejar de lado. Y bueno, ya podemos empezar un poco a concluir, ¿no? Este vivo con las opiniones. Es parte también, introduce un poco el tema desde el pasado a temas que vamos a ir desarrollando en el futuro respecto a esta influencia del feminismo y la ideología actual. Entonces, yo quería hacerles una pregunta también. Entonces, las mujeres del presente, de hoy, honran y agradecen los logros realizados por las pasadas generaciones de mujeres. Esa es mi pregunta, no sé qué opinan. Gaby. ¿Te refieres a los movimientos feministas o a las mujeres? No. Mujeres del presente. Tal vez tu opinión personal, Gaby, y bueno, en el caso de Ale y de mí, si Ale igual responde, su percepción, digamos, ¿no? De hoy, del presente. Después voy a preguntar si las mujeres del presente honran y agradecen los logros realizados por las pasadas generaciones, las de sus antepasados, mujeres, ¿no? Bueno, personalmente yo, por lo que veo, ¿no? de las mujeres, pienso que no como se debería, porque deberíamos estar haciendo avances en la causa de la mujer, ¿no? Y no está pasando eso. De hecho, yo personalmente pienso que hay un retroceso en el rol de la mujer, en muchas cosas que en vez de enfocarnos en los derechos que ya tenemos, ¿no? Y estas luchas que son en contra del varón, simplemente nos jalan hacia atrás. Así que para mí, yo pienso que no, personalmente. Está bien, Gaby. ¿Tú, Ale, qué opinas? Yo la última parte no te pude escuchar, Juan Pablo. ¿Se me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, yo preguntaba un poco de lo que hemos hablado y bueno, yo como introducí también que ya hoy en el presente hay derechos, ¿no? Y por lo menos las mujeres ya están incluidas, ¿no? O sea, ya hay igualdad en letra, en papel, en leyes está. En el ejercicio, en mi percepción también personal, pienso que tienen bastante campo, o sea, ejerciendo sus derechos, digamos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Las mujeres del presente de hoy honran y agradecen esos logros realizados por las pasadas generaciones de mujeres? Pienso que la forma en la cual se está estructurando la sociedad actualmente no permite que las mujeres actuales se percaten ni siquiera de los logros de otras mujeres en otras épocas que están siendo de beneficio para ellas actualmente. La educación está tan distorsionada que justamente ha logrado desinformar no solamente a mujeres, sino a la sociedad entera. ¿Por qué? Porque no conviene que la historia y la verdad se entienda en su totalidad. Porque como todo hecho histórico y humano, definitivamente guarda un parámetro de irracionalidad, un parámetro de aspectos que pueden sonar ilógicos o tal vez, no sé, contraproducentes, si vale el término, a cierto tipo de estereotipo que uno armado sobre ciertos personajes, ¿no? Entonces no les conviene para nada. Así que actualmente pienso que las mujeres viven lo que tienen como beneficio, como derecho, pero piensan que siempre lo tuvieron. Mientras que los hombres, pienso que creen que ciertos supuestos derechos actuales que se están promocionando son derechos que la mujer nunca tuvo y por lo cual ellas estaban oprimidas por algún tipo de patriarcado al que ellos aseguran al que no pertenecen, ¿no? Pero consideran que existe, que es absurdo, ¿no? Es decir, un hombre que piensa que el patriarcado existe, pero nunca lo ha visto, nunca ha participado de eso, cree que ese gran cucu, ese coco, como le llamen en cualquier país, está por ahí rondando y oprimiendo mujeres, ¿no? Así que hay una serie de desinformación
y esto lamentablemente evita que la gente pueda reconocer derechos que se han perdido, que realmente eran derechos, que realmente eran cosas que valía la pena conservar, y ahora le llaman derechos a cosas que definitivamente violan por completo su libertad y el mismo cuidado que tienen, ¿no? En ese sentido. Eso, Juan Pablo. Perfecto, muchas gracias, chicos, por su opinión. No, ¿de qué? Bueno, entonces ya estamos llegando al final. Los esperamos la próxima semana porque tenemos el invitado que tenía que venir hoy. Es el profesor que nos va a hablar, es un profesor español que nos va a hablar de su lucha pro vida, ¿no? Tienen una ONG en España, así que ellos nos van a comentar un poco, ¿no? Cómo trabajan, qué hacen, cómo empezaron, y también tienen un enfoque distinto, ¿no? Para tratar el tema del aborto. Así que los invitamos muy cordialmente. No se olviden de dejarnos su like, de entrar a la red de Telegram y nos vemos la próxima semana. No sé si ustedes quieren aumentar algo, chicos. Bien, para despedirme, pues definitivamente recordarles a todas las mujeres, no solamente de Bolivia, sino de otros países, que la mejor forma de celebrar a la mujer en sus países es reconociendo las cualidades naturales que tiene toda mujer, ¿no? Como el hecho de ser femenina, el hecho de ser madre, el hecho de ser cuidadora, en el sentido de proveer también, ¿no? Proveer en el sentido de amor, de cuidado, etcétera, entre otros aspectos. Así que hay que tenerlo muy en cuenta y entender y tomarse la molestia tal vez de revisar un poquito más de historia de que los movimientos actuales feministas usan a las mujeres de antaño para sus propósitos espurios, ¿no? Y eso es lo triste. No sé si estoy mal, Juan Pablo, pero creo que nos acaban de llegar algunas preguntitas, no sé si las podemos leer. Y sí, son comentarios, sí, claro que sí. Voy a volver a mostrar y si podemos comentar sobre este comentario de Natureva, Bolivia. Dice: soy mujer y las feministas no me representan. Casi digo amén, genial. Okay, perfecto. No, pero se refiere justamente a estos grupos organizados, ¿no? Feministas, como grupos organizados con propósitos, intereses políticos y demás, ¿no? Acá Gaba dice: actualmente no hay igualdad ante la ley, ya que las mujeres tienen más privilegios y derechos especiales que los hombres. De alguna forma se ha desequilibrado la balanza, ¿no? Si bien hace un tiempo atrás sí se llegó en ley, en letra, a las igualdades, ahora en ley, en papel igual, está creo desequilibrado. Creo que se está volteando, se está favoreciendo un poco más, se está desequilibrando. Y se está justamente poniendo a dos grupos, ¿no? Están separando incluso, ¿no? Hombres y mujeres, y están tratando de generar tal vez hay un conflicto, ¿no? Entre hombres y mujeres, y dando más privilegio a las mujeres, pienso. Pero aún así yo creo que en el ejercicio, en general, yo veo todavía que es una sociedad sana, por el momento. Nuestra sociedad, aquí es hablando de Bolivia, es una sociedad sana. Pienso que, bueno, desde generaciones pasadas, en la gran mayoría de la sociedad, esas familias del pasado han tenido una vida saludable, ¿no? O sea, un matrimonio saludable, la relación, convivencia entre hombre y mujer, yo creo que en general también muy saludable. Han tenido muchos hijos, ¿no? Estos hijos los han cuidado, los han criado, los han alimentado, los han vestido, y según el paso del tiempo, los que han tenido oportunidad de estudiar y avanzar y progresar según se permitía en la época, lo han logrado también. Creo que esa parte, juntos, ¿no? Padres, mujer y hombre, se han obligado, o sea, por fuerza natural en ver, desarrollar y buscar lo mejor para sus hijos, digamos, ¿no? Y eso destaco que hasta hoy, si gracias, igual como tú decías, Alejandro, hoy la sociedad está todavía, pese a que nos están ya metiendo algunas ideas así, ¿no? Que tienen una intención de destruir la sociedad, de fragmentarla, de buscar conflicto. Pienso que todavía hay una resistencia igual natural, ¿no? O sea, de que hay familias que todavía sí conservan esos antiguos valores
Hay mujeres que conservan esos valores que igual de las mujeres del pasado, en donde mantienen, a pesar de que ahora ya ejercen, ¿no? Ejercen profesión, pueden viajar, pueden tener cuentas bancarias, pero aún así pienso que están también, cuidan a sus hijos, ¿no? Solo tal vez agregar un poco más de respecto a la fecha y lo que decía, si se está honrando, entonces la mejor forma de honrar esos logros realizados por las mujeres del pasado es justamente que las mujeres de hoy, del presente, busquen más bien en defender los valores, los logros alcanzados y los valores, ¿no? Los valores naturales del ser humano, y más bien buscar mejorar y no permitir que estas nuevas ideologías, estas intenciones malignas rompan esta sociedad, ¿no? Rompan las familias. Uh-huh. Hay un comentario más, creo, ¿no, Juanpi? Una pregunta también. Sí, lo muestro ahorita acá. Melissa Luna Ríos nos dice: gracias por la información. Tengo una preguntita, dice. ¿Qué opinan respecto a aquellos padres que también salieron adelante en cuanto al cuidado de los hijos sin ayuda de una mujer? ¿Quién gustaría responder? Ale, Gaby. Bueno, comienzo yo entonces. Es de gran valor. Es de gran valor. Ese mito de que un hombre no puede cuidar a sus hijos es justamente esto, un mito, es una falsedad total, ¿no? Esa idea de que las mujeres pueden ser madre y padre también es otro mito, es una falsedad total. Puede ser una gran mujer, pero el puesto de padre no lo va a sustituir nadie, ¿no? Tampoco el puesto de madre, porque si hablamos en ese sentido, un hombre que ha sacado adelante a sus hijos, nunca he escuchado un hombre que diga: yo he sido padre y madre para ti. No, él ha sido un buen padre, y una buena mujer ha sido una buena mujer, una buena madre, nada más. Pero es importante resaltar estos aspectos. Un hombre es un hombre de alto valor al solo hecho de haberse tomado todo el esfuerzo, el amor de cuidar a sus propios hijos. Y por si acaso, eso está invisibilizado. Yo conozco varios casos de hombres que han cuidado de sus hijos, y eso es algo que no se comenta, es algo que no se habla, es algo que la gente prefiere tapar. ¿Por qué? Porque actualmente conviene simplemente resaltar la agenda feminista, progresista, pero no así la realidad que supera incluso las ficciones que estas personas ideologizadas se inventan actualmente. Perfecto. Muy buena. Para mí, más que todo, solo quería aportar, sea mujer o sea hombre, yo pienso, si tiene una situación particular en la que tiene que cuidar a sus hijos, y sin necesidad de buscar reconocimiento público y demás, pienso más que todo es la esencia principal de un ser humano, creo que está ahí, ¿no? Quiero resaltar eso, más que todo, más que hombre o mujer, un ser humano de verdad para mí. Personas que hayan cumplido ese rol, ¿no? Solos, ¿no? En el cuidado de sus hijos. Ahora sí, Gaby, nos podemos ya despedir. Ok. Bueno, entonces nos vamos, y como siempre les dejo la frase que la decimos siempre al final de cada conversatorio. La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información sobre los hechos y si no son los hechos en sí los que son objeto de debate. Les deseo una excelente semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao.